Azotaron Christchurch, Nueva Zelanda, en el 2011. Los edificios construidos según los códigos modernos funcionaron como se esperaba. Solo dos colapsaron. Sin embargo, el 70% de los edificios en el centro de Christchurch finalmente fueron demolidos debido a daños extensos. El distrito central de negocios estuvo vacante por más de 2 años. Las consecuencias económicas y sociales para los propietarios de edificios, los ocupantes y la comunidad fueron enormes. En esta primera parte de la cita del ingeniero Walters es extraída del FEMA, la Agencia Federal de los Estados Unidos, en los cuales nos dicen justamente eso. El Código de Construcción de Nueva Zelanda es tan o mayor, probablemente, exigente que el Código peruano. Nueva Zelanda es un lugar bastante avanzado, su código es bastante bueno, como digo. Entonces, si tiene todas estas ventajas, ¿por qué tuvieron este problema en el 2011? Entonces, era una cosa curiosa, ¿no? Porque, oye, pero esperaban más. Los propietarios y todas las personas esperaban más, porque decían, oye, pero si hemos considerado el diseño bajo todas las consideraciones normativas, entonces esperaban, puede que los edificios tuvieran un mejor desempeño ante un terremoto de la magnitud que tuvieron. Y en verdad, lo que no estaba dicho, o al menos no era conocimiento común, en verdad, era de que en verdad los edificios cumplieron con su objetivo. Solamente dos colapsaron, imagínense, en toda esa zona. Sin embargo, el 70% tuvo que ser demolido después. ¿Por qué? Porque los edificios cumplieron su objetivo. Cumplieron el objetivo de no colapsar, de salvar vidas bajo la premisa de que no debían haber grandes daños o colapsos sobre los ocupantes, sino más bien darles el tiempo para poder evacuar, para poder salir y llegar a alguna zona segura, ¿no? Muy parecido a lo que cada vez que tenemos algún tipo de simulacro acá en el Perú justamente nos hacen hacer, ¿no? Salir de los edificios, llegar a una zona segura, agruparnos y esperar en esa zona, ¿no? Entonces aquí básicamente fue lo mismo, solamente de que a ellos sí les pasó en verdad. Y lo que sucedió fue de que luego han tenido que demoler todos estos edificios porque su objetivo de código era ese. No era que el edificio iba a seguir funcionando, no. El objetivo era de que ante estos eventos que usualmente se denominan el evento de diseño, el edificio iba a sufrir mucho daño, pero el colapso iba a estar bastante controlado, ¿no? Por eso imagínense, de todos los edificios solo dos. En la segunda parte nos dice, después del terremoto de Northridge en 1994, la gente se sorprendió por el tiempo que pasó antes de que los edificios pudieran repararse y usarse nuevamente. Más de un cliente dijo que si bien fue genial que su edificio no se derrumbara, la cantidad de tiempo de inactividad después del terremoto fue un desastre financiero inesperado. Asumieron que el código produciría mejores edificios. Y es que eso está en la mentalidad de las personas. Las personas que no son ingenieros civiles y no conocen del diseño estructural y tampoco tendrían por qué saberlo, no conocen de análisis inelásticos, tiempos de retorno, la tecnología de los materiales, no lo conocen, simplemente saben de que, ok, este es un edificio que ha sido construido bajo la guía de los códigos de diseño que cumplen, que son un reglamento nacional obligatorio, entonces deben ser buenos, deben cumplir con el objetivo de que mi casa va a ser segura, mi inversión va a ser segura. Entonces, como bien dice aquí en la segunda parte, ¿no? Un cliente dijo, oye, qué bueno que no se derrumbara, pero después, lo que vino después no era lo que yo esperaba. He tenido que tener un lapso que seguramente la inactividad que se traduce en pérdida de dinero
va a ser pues un desastre, ¿no? Como bien dice acá. Entonces, por ahí va el tema de que los edificios bajo los códigos actuales, y estamos tomando, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿no? Que es una sociedad pues que tiene avance, tiene una leyes más estrictas incluso que las de Perú, que las cosas se hacen bien, han tenido estos problemas. Entonces, no es una cosa de que, ay, aquí sí y allá no, no, es una cosa general. Los códigos tienen ciertos propósitos porque las filosofías de diseño son muy similares en todas las partes del mundo, ¿no? Saben de que no pueden diseñarse edificios para soportar todos los grandes terremotos, entonces se tienen ciertos límites para el diseño y con eso se trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? O sea, ya hemos llegado al punto de que, ok, solamente hubo 2 colapsos, los demás se mantuvieron, pero de ahí han tenido que ser demolidos. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Ya, ok. Primer propósito de salvar vidas ya ha sido cumplido. Ya funciona bastante bien y muchos terremotos lo demuestran, ¿no? Oye, Nueva Zelanda lo demostró. Funcionó como tenía que funcionar, como esperábamos que funcionara. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que tener en cuenta las limitaciones de nuestros códigos, ¿no? Incluso los edificios modernos, con los códigos de construcción actual, tienen alguna posibilidad de colapso. No es que no vaya a colapsar nada. Siempre hay una probabilidad, puesto de que siempre lo que hemos trabajado implícitamente son con probabilidades. Entonces se busca reducir las probabilidades al mínimo para que no produzcan colapsos severos, ¿no? Eh, los códigos de construcción tampoco abordan aspectos que afectan la pérdida financiera si un edificio es funcional después de un terremoto. Nos limitamos a, ok, para el evento vamos a cumplir con el propósito de resguardar las vidas, pero después no nos dice más. Nos habla de ciertos escenarios, ¿no? De que, ok, para terremotos pequeños, para sismos ocasionales, no debería pasar nada. Pero para los eventos mayores, solamente nos limitamos a eso, puesto de que ellos mismos indican de que no podemos ver todos los terremotos existentes, pero se fijan ciertos terremotos que son los probables, los que son más probables, ¿no? Eh, los edificios que cumplen con el código resisten cierto grado de intensidad de terremoto, ciertas fuerzas asociadas a una intensidad particular, pero que a pesar de que son posibles grandes terremotos, es decir, diseñamos con cierto nivel de fuerzas, cierto nivel de solicitaciones, pero sabemos de que puede haber más terremotos mayores, ¿no? Y la mayoría de las comunidades no requieren que las construcciones antiguas sean evaluadas o modernizadas, incluso para las vulnerabilidades de terremotos conocidas. A lo que va este último punto es de que hay ciertas construcciones que ya han pasado su tiempo de vida útil. Ya, si tienen más de 50, 60 años, hay construcciones que ya no tienen, ya no son funcionales para las necesidades actuales. Entonces, que sean evaluadas o modernizadas ya empieza a ser más difícil. Entonces, más bien lo que se buscaría es tener nuevos tipos de estructuras, ¿no? Estructuras que ya sean adecuadas para las necesidades modernas también. Por ejemplo, un aula de una universidad o de un colegio. Se necesita ambientes especiales para tener laboratorios, por ejemplo, ¿no? Para tener salas de reunión comunes, para que las mismas aulas tengan instalaciones adecuadas, que ahora ya tanto se utilizan, ¿no? Que se utilizan los proyectores, se utilizan pantallas, etcétera, lo que se necesite, ¿no? Entonces ya hay un tiempo también en que es bueno renovar las estructuras, puesto de que fueron construidas en el tiempo en las que eran adecuadas. Entonces es bueno también la modernización.
Entonces, y también ¿por qué va esto? Porque el evaluarlas y tratar de reforzarlas también puede ser un problema porque sabemos de que a lo máximo que podemos llegar es al mismo objetivo que siempre han tenido los códigos, ¿no? Entonces, no estoy diciendo, no me malinterpreten que los códigos estén mal. Ojo, no me malinterpreten de esa manera. Los códigos han salvado muchas vidas y probablemente sigamos haciendo los edificios aquí en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en China, con las mismas requerimientos, con las mismas fórmulas y las mismas eh, consideraciones. Sin embargo, hay formas que, así como todo va avanzando, hay nuevas formas para poder mejorar esta performance de los edificios. Hay maneras para poder obtener mejores edificios, para que ya no simplemente cumplan los límites mínimos de código, sino para poder obtener un mejor resultado. Aquí, como podemos ver, esta figura, yo la he tomado del FEMA, que se presentó allá por el año 2017 en la Conferencia Mundial de Los Ángeles. Entonces, lo que buscaban y lo que nos comentaban era de que se tenía la clásica forma de expresar el daño básico, el daño extenso, pero que para las personas que no eran ingenieros y que no tenían ese conocimiento le decían, hablas muy bonito, pero ¿qué significa eso para mí? En términos de costos, en términos de qué es lo que a mí me simboliza de inversión, ¿no? Entonces, justamente el FEMA, buscando explicar esto no solamente a los ingenieros, sino para todos, realiza esta tabla. Esta tabla, como pueden ver, nos dice, ¿no?, que edificios antiguos, por ejemplo, sin ningún nivel de reforzamiento, lo que se llama el unretrofitted, sin ningún nivel de reforzamiento, ya tienen cierto nivel de daño, puesto de que ya han pasado bastante vida útil. Entonces, para un sismo moderado, como dice acá, de 20% de probabilidad de retorno en 50 años, ya va a haber daños. Para el sismo de diseño, que usualmente es el de 10% de probabilidad en 50 años, ya hay un daño más extenso, mientras que para el sismo extremo, ¿no?, el máximo sismo considerado con 2% de probabilidad en 50 años, ya pues se tiene un colapso bastante alto. ¿Cómo lo representaron ellos? Representando con esta ambulancia de que los heridos van a ser bastantes, ¿no? El riesgo de heridos es muy grande, que vamos a tener una gran probabilidad de que no haya funcionamiento después, ¿no? Tenemos el tiempo esperado de inactividad que sea a más de un año, si es que es recuperable, y que obviamente el costo inicial de este edificio, si es representado pues por esta bolsita verde, el costo de reparación va a ser representado por esta bolsita roja, que es obviamente mucho mayor. Entonces, más me va a costar repararlo que lo que me costó construirlo. Y como un último parámetro, nos indica que la emisión del impacto de carbono va a ser bastante alto, puesto de que pues, no es un edificio que se encuentre en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, bajo el impacto de la huella de carbono como contaminación, entonces es bastante alto. ¿Qué pasa cuando intentamos hacer una reparación, un reforzamiento a los edificios? Pues bien, cuando se hace un reforzamiento a los edificios, por ejemplo, estos, los ven acá, es como representando algún tema de reforzamiento, por ejemplo, con estructuras metálicas, ¿no? O con con disipadores o algún tipo de elemento de pandeo restringido, cualquier elemento que nos ayude a reforzarlo. ¿Y qué va a lograr? Bueno, no vamos a decir que no funciona, lo logra. Si se dan cuenta, hasta el sismo máximo considerado, vemos de que
la representación indica de que el edificio puede permanecer en pie. Sin embargo, el riesgo de heridos es todavía alto, es menor que un edificio sin reforzar, pero de todas maneras es alto. Que de todas maneras hay una posibilidad de que la estructura pues tenga un gran periodo sin actividad y que sea de meses a un año el hecho de que vaya a estar inoperativo. Se sabe de que obviamente por el reforzamiento el costo inicial va a aumentar y el costo de reparación va a disminuir. Sin embargo, siguen siendo altos, comparables, e incluso el costo de reparación sigue siendo mayor que el inicial, incluyendo el reforzamiento, ¿no? Y cabe resaltar de que de todas maneras sigue teniendo la huella de carbono. Vemos acá que estamos pasando de los edificios antiguos a los edificios nuevos. Los edificios nuevos con el código, como lo vimos, vemos que se mantienen incluso mejor que los antiguos con el reforzamiento, ¿no? Para el sismo de 20% de probabilidad en 50 años, vemos que básicamente se mantiene bien, ligeros daños. Para el sismo máximo considerado, perdón, para el sismo de diseño de 10%, de todas maneras se mantiene, pero va ya a haber cierto grado de daño, y para un sismo mayor vamos a tener todavía mayor daño. Sin embargo, vemos de que al ser un edificio nuevo, una edificación nueva, diseñada con el código, el riesgo de heridos va disminuyendo todavía más que en los casos anteriores, que vamos a tener una probabilidad de el tiempo de inactividad menor, que el costo del edificio sí va a ser mayor desde el inicio para poder cumplir pues, con las nuevas exigencias, y que el costo de reparación sigue disminuyendo. Sin embargo, vemos que de todas maneras es un costo comparable y que la huella del impacto de carbono va a bajar. ¿Qué pasa cuando dice este código mejorado, el Enhanced Code? Este es un edificio nuevo con algún tipo de sistema de protección, como pueden ser los disipadores. En este caso, lo han representado usando justo los disipadores de fluido viscoso, o que también podría ser un brace de pandeo restringido. Entonces vemos de que va ahora disminuyendo, porque ya no solamente es el código con algo más. Entonces vemos de que el riesgo de heridos ahora ya baja, ya no es una ambulancia, ya bajó solamente a botiquín. Entonces ya hemos bajado todavía más el riesgo de heridos, que es posible de que el tiempo de inoperatividad sea menor y que haya una mayor probabilidad de que el edificio siga funcionando. Obviamente el costo inicial sigue subiendo, puesto de que ya no solo es el código, sino es el código con alguna tecnología adicional, pero el costo de reparación va bajando. Entonces, en la medida que podamos tener un edificio que sea más moderno y que tenga una mejor filosofía bajo el punto de buscar un mejor desempeño, vamos viendo de que justamente aunque haya un costo inicial alto, el costo de reparación va a ser más pequeño y la huella de carbono va a ser inclusive mucho menor. Mientras que el máximo nivel que puede obtenerse aquí representado justamente por estos elementos de acá que son los aisladores sísmicos, que básicamente desacoplan el edificio del terreno, nos dice de que para el terremoto extremo vamos a tener pues daños muy leves, ¿no? Muy leves, que virtualmente no debería haber ningún herido para este tipo de nivel de terremoto con este tipo de sistemas de protección sísmica, que es muy probable de que el edificio siga funcionando y que el tiempo esperado de inactividad sea solamente de días. El costo inicial, obviamente, puede elevarse un poco respecto a lo que sería un edificio convencional. Sin embargo, como en todos los casos, hay que verlo también a futuro.
el costo de reparación ya es pues mínimo, puesto de que estamos logrando una mejora cuantitativamente y cualitativamente también para nuestro edificio. Es un edificio que no va a tener grandes daños, sino daños leves, que va a poder seguir funcionando y que inclusive vemos que la huella del impacto de carbono ya no hay. Entonces, es una gran mejora tener estos sistemas de protección. Sin embargo, el FEMA no nos dice de que lo que acá está mal y lo que acá está bien. No, tampoco nos está diciendo eso. Nos está diciendo qué es lo que podemos esperar dependiendo del tipo de edificio con el que estemos trabajando, ¿no? Oye, ¿puedo hacer uno con el código básico? Sí, sí puedo. Y lo que nos está diciendo es, si uno hace esto, entonces esto es lo que podemos esperar ante terremoto, ¿no? Si lo hago con un código mejorado, entonces vemos de que, oye, es mejor. Entonces alguno podría decir, ok, yo quisiera el código mejorado simplemente, y no hay ningún problema, lo puedo utilizar. Pero otro puede decir, no, yo quisiera ir al grado más alto, y también, entonces, porque veo de que, el costo de reparación es bajo a largo plazo, voy a mantener mi operatividad y virtualmente nadie va a salir herido y no va a haber ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el FEMA P587, acerca de las características de los edificios, dependiendo pues de su nivel de diseño y de su nivel de antigüedad, ¿no? Entonces, cada uno de estos representa un nivel lo que podemos esperar de cada nivel de terremoto y de edificio. Entonces, yendo al propósito más alto que nos puede proveer el FEMA, entonces decimos, la implementación del aislamiento sísmico debe realizarse para poder asegurar la funcionalidad continua después de un evento sísmico. Se deben limitar los desplazamientos a las aceleraciones dentro de la estructura. Se deben tomar las previsiones adecuadas para poder asegurar la protección de los ocupantes, la preservación de equipos y elementos no estructurales que pueden encontrarse dentro, y la implementación de las provisiones asegura que los costos de reparación y pérdida de uso sean mucho menores que los correspondientes a los edificios convencionales. Entonces, el aislamiento sísmico es una técnica utilizando unos dispositivos modernos que nos permite, pues, llegar a un objetivo mejorado, como nos dice el FEMA, para nuestros edificios, ¿no? Que justamente estos dispositivos nos van a permitir limitar desplazamientos, limitar aceleraciones que antes podían ser muy altos y pueden limitarlos pues a quizá un 80-90% menores de lo que se esperaría. Podemos limitar las grandes deformaciones inelásticas de la estructura, que son las que se asocian al daño, ¿no? Preservar los equipos y elementos no estructurales. Por ejemplo, no sea solamente un edificio, puede ser un museo. Un museo donde se guardan cosas muy valiosas, puede estar aislado. Hay ejemplos de Japón, por ejemplo, donde hay edificios aislados que justamente son museos, para que hay elementos que son muy valiosos y únicos que no pueden ser reemplazados, básicamente. Entonces, a eso va. Ese es el propósito que siempre debe seguir el aislamiento sísmico. No podemos, es una contradicción pensar en aislamiento sísmico y buscar el mismo propósito que el del código básico. Eso no puede ser. El aislamiento sísmico, como nos lo dice el FEMA, como está en su concepción, es justamente buscar un mejor desempeño. Aquí un videíto para poder entender cómo es que funciona esto, ¿no? Podemos verlo conceptualmente, pero ¿cómo funciona esto? Miremos las imágenes. Pueden ver que el edificio convencional tiene un desplazamiento que está distribuido básicamente en todo el edificio se mueve. Sin embargo, el del aislamiento sísmico
todo el desplazamiento está concentrado en la zona flexible, dejando el edificio básicamente con un desplazamiento relativo muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Los aisladores absorben el desplazamiento y la energía que viene por el movimiento del terremoto y dejan al edificio con una energía mínima de ingreso que le permite, pues, permanecer elástico, permanecer sin daños excesivos, ¿no? En cambio, en el edificio convencional, cuando está fijo, toda esa energía entra al edificio y por eso es que también todos los desplazamientos son repartidos en la altura. En este caso, la mayor parte del desplazamiento va a estar absorbida por la parte de abajo, que es justamente el nivel inferior de aislamiento, ¿no? Entonces, los dispositivos capturan ese movimiento y dejan al edificio elástico, mientras que el edificio convencional va a pasar toda la energía para la zona superior. Viéndolo desde términos un poco más matemáticos, los que buscan siempre los espectros de diseño, entonces podemos ver acá un ejemplo de espectros de diseño con bajo amortiguamiento y alto amortiguamiento, teniendo esta zona de acá. Entonces, ¿qué nos dice, no? Un edificio convencional va a estar en esta zona rosada, que significa que son fuerzas altas, periodos bajos y desplazamientos también bajos, ¿no? Entonces aquí tenemos las rectas que representan el periodo de 0,5, el periodo de 1 segundo y de 2 segundos, ¿no? Entonces los edificios convencionales van a estar en esta zona de acá, van a recibir fuerzas altas, aquí por ejemplo representado como un porcentaje de peso, ¿no? Una vez, por ejemplo este de acá, una vez el peso, significa pues de que el edificio es como poner el edificio en un voladizo, darle la vuelta y que todo su peso lo pueda resistir, ¿no? Como un cantilero, ¿no? E incluso fuerzas mucho mayores, 1,2, 1,4, esto es representándolo esquemáticamente. Sin embargo, la flexibilidad de los aisladores sísmicos lo que hace es llevar esa zona de la respuesta a la zona de los periodos altos. Por eso aquí tenemos 2, por aquí probablemente este 3, que es el más convencional. Aquí está 4 segundos. Entonces esta zona verde es la respuesta aislada. ¿Qué es lo que sucede? En la respuesta aislada se tienen pues desplazamientos mucho más grandes, pero también se tienen fuerzas mucho más pequeñas. Entonces, al tener fuerzas mucho más pequeñas, podemos diseñar las estructuras de manera elástica. Ya no es necesario dividirlo por los factores de reducción, sino más bien podemos mantenerlo elástico por el nivel de diseño que necesitemos. Y obviamente tenemos que dejar una junta especial para poder absorber todo el desplazamiento. Es como que todo el desplazamiento de todo el edificio más bien lo hayamos absorbido en la zona de aislamiento. ¿Okay? Pero hay que tener cuidado, ¿no? El problema del piso blando. Muchos conocerán este problema, los que son ingenieros civiles lo habrán estudiado en los cursos de sismoresistencia, que hay un fenómeno llamado el piso blando, ¿no? Que era una filosofía antigua, que era hacer un piso débil para que pudiera soportar las fuerzas y que todo lo demás permaneciera prácticamente sin deformaciones y sin ningún daño, ¿no? Lo que pasó, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue de que nos dimos cuenta de que los terremotos que podían venir eran mucho mayores de lo que un solo piso podía resistir, entonces sucedían este tipo de fallas, ¿no? Falla el piso débil, básicamente. El piso blando, los aisladores sísmicos son como un piso blando, porque es un nivel de piso que es muy flexible. Sin embargo, justamente los dispositivos modernos buscan que no haya una falla. Para que no haya fallas es necesario siempre de que haya algún nivel de seguridad, un factor de seguridad
y un buen diseño para poder acomodar todos los desplazamientos que vayan a existir. Por eso es de que hay que tener en cuenta de que si los dispositivos y el aislamiento no se hace de una manera adecuada, entonces vamos a tener un tipo de falla muy similar a lo que hemos tenido en los edificios convencionales a lo largo de la historia. Entonces, el problema del piso blando mucho se asocia al aislamiento sísmico si es que no se hace de una manera adecuada. Si hacemos un buen aislamiento sísmico, si ponemos buenos factores de seguridad y desplazamientos acordes a los requerimientos, entonces esto no tiene por qué pasar. Nuestra norma de diseño sismo resistente 030 del Perú justamente busca en su filosofía evitar la pérdida de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Pero también, como decíamos, reconoce que no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras darle a todos los sismos. Entonces, se plantean, como en todos los códigos del mundo, ciertos niveles de terremoto para los cuales tenemos que diseñar. Sin embargo, una cosa que sí ha obtenido el Perú es que, por ejemplo, la parte C, que para las edificaciones esenciales definidas en la tabla número 5 se debería tener consideraciones especiales, ¿no? Entonces estamos hablando de edificios como pueden ser aeropuertos, como pueden ser hospitales, ¿no? Que no pueden no pueden interrumpir, perdón, sus operaciones, ¿no? Entonces, esto da a pie a que la norma E030 indique que para estas edificaciones esenciales debe utilizarse el aislamiento sísmico. Como haciendo una referencia, ¿no? Podemos ver acá, ¿no? Las líneas discontinuas representan un edificio elástico, que si los edificios fueran completamente elásticos, tendrían una fuerza B sub E de diseño, que estaría muy alta, pero debido a que existen los factores de reducción, tenemos este comportamiento verdadero de las estructuras, ¿no? Entonces, sabemos de que para un edificio convencional empotrado en el suelo, como vimos en la figura anterior del espectro, van a haber fuerzas muy altas. Entonces, las dividimos por el factor de reducción R, y entonces tenemos un comportamiento inelástico. Y al tener el comportamiento inelástico, sabemos de que va a haber un daño asociado y que tenemos que emplear los detalles especiales de ductilidad para poder obtener este comportamiento, ¿no? Sin embargo, si es que pudiéramos mantener el edificio elástico, no habría justamente este tema de rótulas ni de sobreresistencia, sino más bien el edificio se mantendría elástico en su esencia. Entonces, justamente a eso es lo que apunta el aislamiento sísmico. Tener un edificio elástico y que pueda soportar de manera adecuada los terremotos, mientras que con el enfoque convencional va por el lado de la rotulación por medio de los detalles de ductilidad adecuados para poder soportar las demandas sísmicas altas, ¿no? Entonces son dos formas diferentes. Entonces justamente lo que hace el aislamiento es que este punto de acá sea más bajo para que pueda ser diseñado. Dentro de los diferentes tipos de aisladores sísmicos que existen en el mercado, hay muchos, pero quizás los más conocidos son los aisladores, del primer tipo, los aisladores elastoméricos, que pueden ser de goma natural, de alto amortiguamiento y de goma con núcleo de plomo, ¿no? Un aislador elastomérico natural básicamente se compone de la goma natural sin ningún tipo de cambio, planchas de refuerzo horizontal que le permiten una estabilidad vertical, una cubierta de protección y las planchas de acero superior e inferior que nos ayudan a la conexión con la estructura.
Los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento son muy similares, sin embargo, la goma sí ha sido alterada para poder obtener un amortiguamiento más alto. Mientras que el elastomérico natural tiene un amortiguamiento muy bajo, que puede ser alrededor del 3 al 5%, los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento pueden llegar a los 15, 17, creo, a lo mucho, niveles de amortiguamiento. Sin embargo, los aisladores elastoméricos de goma y el núcleo de plomo tienen este añadido, el núcleo de plomo, justamente, que es el encargado de la disipación de energía. Ya con esto se pueden llegar a niveles de amortiguamiento mucho más altos, de 25-30% de amortiguamiento, ¿no? Y la goma es como la del primer caso, es goma natural, ¿no? Es goma natural, se mantienen siempre las planchas de acero para poder obtener la estabilidad vertical y siempre se tiene su cubierta de protección. Y algunas imágenes, ¿no? En el momento de la construcción se tiene el elastomérico, se tienen los conectores que lo llevan para obtener la continuidad con la superestructura, y aquí a la derecha tenemos una forma deformada del aislador elastomérico que debe mantener siempre un área en medio, ¿no? Si se dan cuenta, no es que esté completamente deformado, sino siempre se mantiene un área en medio para poder mantener la estabilidad del aislador, ¿no? Entonces, estos es un par de ejemplos. Básicamente, nunca vamos a poder ver quizá a simple vista, puesto de que las diferencias están en el material y en el núcleo que se encuentra encerrado dentro, ¿no? Pero así es como se ve el aislador elastomérico. Por otro lado, también existen los aisladores de fricción, ¿no? Se tienen aisladores de péndulo singular, de doble y de triple péndulo, hasta las generaciones que se han ido avanzando, ¿no? Que lo que hacen es desplazarse de manera lateral y con una superficie de fricción que por calor es que se genera el amortiguamiento, ¿no? Entonces está siempre revestido por como lo denomina, un self-sacrificing liner, o sea, el revestimiento especial que genera la fricción y cuando se desplaza genera el calor para el amortiguamiento y es en función a la fricción que se tiene que se va a poder obtener las fuerzas en el aislador. El aislador de doble péndulo es de manera muy similar, solamente de que cuenta con un deslizador articulado que le permite el movimiento independiente de ambas concavidades, ¿no? Le permite el movimiento independiente, entonces le permite un desempeño mejor, dado de que va obteniendo un carácter adaptativo según el nivel de terremoto. Mientras que el aislador de triple péndulo busca tener un cilindro interno y dos deslizadores que le permiten un carácter aún más adaptativo que el anterior, y cuando se generan las fuerzas, dependiendo del nivel de terremoto, se mueven ya sea las concavidades internas o ya sea las dos externas a la vez o alguna de las dos externas en singular. Va a depender del nivel de terremoto para ver cómo es que el aislador reaccione y que pueda absorber las fuerzas. Aquí algunas imágenes de las diferentes generaciones de los aisladores. Algunos de los aisladores de péndulo siempre son uno de los más grandes, puesto de que se utilizaban, por ejemplo, en puentes o también para plataformas petroleras. Esta es una variante del aislador pendular singular, que es uno resistente a la tracción, que tiene en su esencia el mismo comportamiento que pero sí resiste fuerzas de tracción. Usualmente los aisladores no resisten ese tipo de demanda, ¿no? El aislador de doble péndulo y el aislador de triple péndulo, ¿no? Ambos generaciones que han ido avanzando y que tienen este carácter adaptativo que les comentaba
que les permite reaccionar a los terremotos dependiendo de la magnitud. Algunos ejemplos de edificios aislados, aunque no lo parezca, este edificio de la Corte de San Francisco está aislado, inclusive fue eh, reforzado con aisladores de fricción para poder seguir su funcionamiento y poder mantenerlo, puesto de que era un edificio federal que necesitaban que siguiera en funcionamiento sí o sí. Esta es la Catedral de Cristo de la Luz en California. Es una estructura muy bonita, aislada en una de las zonas sísmicas más altas de Estados Unidos. Y lo curioso es de que esta edificación es de madera, con acero, pero en su esencia la mayor parte es de madera. Entonces, ¿cómo poder llegar a que la madera pueda obtener un comportamiento adecuado? Utilizando, pues, el aislamiento sísmico para que pueda tener el desempeño adecuado. El Aeropuerto Internacional de San Francisco, si es que alguna vez han ido, también se encuentra aislado, tiene aisladores de fricción en su base y es uno de los edificios de mayor área existente en el mundo que se encuentra aislado actualmente, ¿no? Es un edificio inmenso y si se dan cuenta no es tampoco un edificio que sea exactamente cuadradito, sino imagínense todas esas estructuras metálicas, toda esta forma que tiene, que toda la arquitectura que puede llegar a ser compleja, pero que con el aislamiento sísmico se puede mantener. Este es un edificio interesante. Este es el edificio del Estadio Sophie en Inglewood, California. Se darán cuenta, este techo es inmenso, cubre toda la zona del estadio y mucho más. Y lo curioso para este estadio es de que lo que está aislado no está en la parte de abajo, sino lo que está aislado es el techo. El techo es lo que se encuentra aislado. Entonces, justamente esta estructura tan grande que si fallara sería un desastre, puesto de que cubre una extensión muy, muy grande, está aislada. Entonces, no solamente es necesario, es posible aislarlo en la base, sino también podemos aislarlo en la parte superior. Entonces, como ellos mismos lo denominan, esta imagen la tomo del ISC de la conferencia, pero le denominan el techo elástico extraño, ¿no? Puesto de que, como pueden ver acá, no es un techo convencional, es un techo metálico, definitivamente, para poder soportar las grandes luces, pero que tiene pues una forma especial, ¿no? Que le da pues una arquitectura bellísima y una forma excelente al estadio. Sin embargo, es justamente esa zona la que la han decidido proteger, mientras que para la zona de las graderías lo soportan utilizando braces de pandeo restringido, ¿no? Entonces, es una forma que han tenido que trabajarlo utilizando, por ejemplo, el análisis tiempo-historia, por ejemplo, ¿no? Puesto de que es una cosa que no es convencional, pero es una cosa la que se puede lograr utilizando el aislamiento sísmico, ¿no? Por ejemplo, la Universidad UTEC, aquí en Lima, Perú, también se encuentra aislada, también tiene una arquitectura que inclusive ha ganado premios de arquitectura, y si se dan cuenta, es básicamente de concreto. Sin embargo, en su base también se encuentra aislada y tiene justamente las características de poder soportar los grandes terremotos. El Hospital de Alto Inclán en Arequipa, por ejemplo, es también toda una edificación que inclusive es regular en planta, pero que utilizando la tecnología de del aislamiento sísmico se puede lograr. Inclusive por un tema arquitectónico, más que todo, se buscó de que este volado fuera casi de 7 metros. Entonces ahí los aisladores que se encuentran por debajo tuvieron que soportar pues este nivel de carga para que pudiera funcionar bien el hospital.
y que pudiera mantenerse la arquitectura tal cual se había proyectado. El hospital de Coracor, en Ayacucho, como pueden ver, también está aislado en su base. Eh, es un hospital muy bonito, que ya están en proceso de construcción, como pueden ver acá. E inclusive hay otros hospitales más que también se encuentran aislados en las diferentes zonas de Ayacucho y de Perú, pero que nos demuestran de que no es algo de que solamente en otros países se puede hacer, sino que también en los países de América Latina también sí. Por ejemplo, la plataforma petrolera de Shell, como pueden ver, es básicamente una ciudad sobre 4 grandes soportes que se encuentran en los mares por Rusia y que tiene 4 aisladores de péndulo de fricción de los de la magnitud más grande que tuvieron que hacerse con aceros, una combinación distinta de aceros, justamente para poder soportar toda esta carga que puede afectar a los aisladores. Y que después de tanto tiempo siguen haciéndole revisiones continuas para saber si es que siguen funcionando bien. Y las inspecciones oculares muestran de que siguen funcionando. Entonces no hay ningún problema. Los tanques de gas licuado en Chile, por ejemplo, fíjense en la escalera para poder obtener la magnitud del tanque que se encuentra acá, ¿no? Imagínense, una persona viene por acá, estamos hablando pues, ¿qué cosa? Un edificio de mínimo como 7 pisos, pero imagínense como el tanque que se encuentra completamente lleno o lleno hasta cierto nivel, todo esto está soportado sobre aislamiento sísmico, ¿no? Y que cuando hubo los grandes terremotos en Chile, el tanque pudo soportarlo de manera satisfactoria. El puente de Bahía de San Vicente en el río Chone, en Ecuador, aquí podemos ver una foto cuando fue construido, tenía también aisladores en la zona entre la interfaz de los pilares y, y, la, y la losa de rodadura que se encuentra por encima. Entonces, este puente tiene casi 2 kilómetros, porque une 2 bahías, San Vicente y Caraqués. Entonces, esta zona de acá, todo esto se encuentra aislado. Y en el 2016, Ecuador sufrió un gran terremoto que afectó mucho a la zona de Bahía. Entonces, justamente este puente era vital para que pudiera seguir viviendo tanto la evacuación como también el ingreso de la ayuda de ambulancias, para que siguiera el ingreso de las instalaciones de agua. Entonces, todo esto se pudo lograr con el aislamiento sísmico. Este puente permanece en pie, mientras que otros puentes que estuvieron más lejos de la zona del terremoto tuvieron problemas de colapso, puesto de que el terremoto fue tan grande que superó lo que tenían en cuenta en el diseño. Por eso lo importante también de los factores de seguridad. Entonces, una de las formas de cómo podemos ver esto de manera global es el sistema REDI, que lo propuso la empresa ARU. Entonces nos habla de que cuáles son los objetivos de resiliencia para los niveles de diseño de terremotos, ¿no? Nos habla de niveles platino, que nos dice de que debería haber una recuperación inmediata, un recuperamiento de funciones de menor de 72 horas, un escenario de pérdida de menos del 2.5% y que el daño a las personas y el fallo del edificio es muy, muy improbable, ¿no? Esto es una propuesta, el REDI, que va de acorde también con lo que decía el FEMA, ¿no? Oye, para los más grandes niveles de protección se deben obtener pérdidas bajas, daños casi negligibles y una recuperación casi inmediata, ¿no? Entonces, eso es para los niveles platino. Por ejemplo, hay el nivel oro también, el GOL, que también habla de la recuperación inmediata, pero una recuperación de funciones menores a un mes, entonces ya expande el tiempo, ¿no?
pérdidas del 5% y una seguridad de los ocupantes que aún es improbable, ¿no? Aún es improbable. Esto quizá lo podríamos asociar, como lo vimos antes, a los niveles de edificios de código nuevo que tienen algún tipo de tecnología adicional, como pueden ser los disipadores de energía, los elementos de pateo restringido, ¿no? Y el nivel plateado, que dice que la reocupación va a ser menos de 6 meses, y que va a tener un daño, perdón, una pérdida del 10%, ¿no? Y que va a haber cierto daño para los ocupantes debido a fallas en los componentes, ¿no? Pero no hay colapso estructural, ¿no? Y que las fatalidades son poco probables, ¿no? Entonces, de esta manera es una forma de cómo podemos encajar lo que hemos ido viendo, ¿no? Oye, que deseamos objetivos de resiliencia para nuestros edificios más altos. Entonces, si quiero un nivel de resiliencia alto, como puede ser el gold o el platino, entonces tiene que estar asociado a algún tipo de tecnología que nos ayude para poder llegar a este objetivo, ¿no? Con el código mínimo no vamos a lograrlo, como lo vimos al principio, con Nueva Zelanda. Entonces el código mínimo va a cumplir su objetivo hasta donde pueda ser, y para niveles de resiliencia o objetivos de resiliencia mayores, vamos a tener que optar por algo adicional, siempre que siendo algo más, algo mejor para que podamos obtener funcionalidad en nuestros edificios, ¿no? Entonces, muchas gracias. Los dejo con esta bonita foto de este museo en Taiwán, que también está aislado para que lo sepan. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan José. A ver si aquí hay algunas consultitas, si nos ayuda, ingeniero, rápidamente. Por aquí, a ver, eh, nos dice Slater, con un correcto diseño, ¿se puede lograr que los disipadores absorban en 80% de la fuerza sísmica? A ver, ingeniero, si nos ayuda con esa pregunta, por favor. Como vimos en la imagen del FEMA, los disipadores llegan hasta cierto nivel, pero no llegan a ser tan efectivos como lo pueden llegar a ser los aisladores sísmicos, puesto de que hay una diferencia en ese sentido. Los disipadores se colocan en determinadas zonas justamente para poder reducir ciertos niveles de fuerzas y aceleraciones, pero el aislamiento de base, justamente como se encuentra por debajo, engloba más a todo el edificio en conjunto. Sin embargo, se pueden obtener mejoras usualmente en lo que son temas de derivas de entrepiso para los edificios, ¿no? Las derivas que pueden estar muy altas, los disipadores lo pueden llegar a nivelar, ¿no? Ya sea de todos los niveles de los tipos de disipadores, ¿no? Por ejemplo, ya sean los de fluido viscoso, o ya sean los disipadores de fluencia, por ejemplo, los HADAS, los TADAS, los SLB, que ahora son nuevos que se están utilizando. Mientras de que eso va a ayudar en el tema estructural, lo que sí no ayudan tanto es al tema de aceleración. Las aceleraciones casi permanecen en los mismos niveles. Perfecto, ingeniero. Por aquí hay otra consulta que nos dice, ¿cuál es el amortiguamiento recomendado según su experiencia? Si según la norma E031 nos permite tener amortiguamiento entre 10 a 30%. Si no mal recuerdo, donde cada extremo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Dice por aquí Slater nuevamente. El 30% es un límite superior que no debería, ¿cómo se llama esto? No debería sobrepasarse, debido a que puede generar ya ciertos problemas justamente para el desplazamiento de la estructura. Más bien es bueno tener, dependiendo también de la estructura,
amortiguamientos un poco más bajos, yendo pues desde el 20, 15% más o menos, podemos conseguir una buena estructura, porque el propósito, como decía, era que los desplazamientos se puedan concentrar. Entonces, si uno pone mucho amortiguamiento, no hay desplazamiento. Entonces, es como que tener un aislador de fricción con una fricción muy alta o un aislador de goma muy chato. Entonces, no se desplaza, no se deforma. Entonces, no empieza el movimiento deseado o va a comenzar para niveles ya demasiado altos de terremoto. Entonces, también lo que se busca es de que no solamente para el gran sismo, sino que para niveles menores también puede haber cierto grado de beneficio por los dispositivos. Perfecto, ingeniero. Y por aquí también nos dice, ¿por qué los aisladores de fricción son más recomendados en puentes? En verdad, hay un tema con la masa, ¿no? Los aisladores de fricción, su capacidad de rigidez lateral es en función al peso que están cargando. Entonces, cuando uno tiene puentes, dependiendo, es diferente cuando uno tiene un edificio, que puede tener un edificio de 20 pisos o de 10 pisos, dependiendo de lo que se necesite. Hay edificios aislados de 33 pisos, por ejemplo, hay edificios aislados de 10 pisos, pero generan bastante carga, ¿no? Bastante carga. Entonces, a veces hay un tema con los aisladores elastoméricos de que necesitan ser suficientemente altos para que puedan desplazarse, para que puedan justamente tener el comportamiento adecuado, ¿no? Eh, que se puede hacer, ojo, no es que estoy diciendo que no se pueda, se puede hacer. Solamente que los de fricción, como la fricción, si se acuerdan de la física clásica, es el coeficiente de fricción por el peso nos da la fuerza lateral. Entonces siempre es una función del peso. Y aparte, este tipo de aisladores funciona con un periodo natural constante. Entonces, no necesita como que mucha adaptación al tipo de peso, sino más bien a la demanda lateral, ¿no? Y los aisladores elastoméricos tendrían que adaptar su geometría más que todo para que pueda funcionar. Pero no es que no se pueda, se puede con ambos. Muy bien, ingeniero, gracias por responder la duda. Aquí también nos preguntan, en estructuras esenciales no se permiten irregularidades extremas en zonas sísmicas 3 y 4, cuando se emplean aislamiento en la base. Entonces, en el Hospital de Arequipa menciona que tiene irregularidad. Ahí nuestro compañero Slater tiene una duda, dice. En el Hospital de Arequipa menciona que tiene irregularidad. Lo que sucede ahí es de que hay un tema de una cierta irregularidad en planta, pero no es una irregularidad extrema, porque las irregularidades extremas están asociadas a algún tipo de cambio extremo, ya sea en la rigidez del edificio o ya sea por la torsión del edificio, ¿no? Entonces, la torsión del edificio, por ejemplo, en la norma peruana habla de un coeficiente de torsión extremo de nivel de 1,4, me parece, 1,5, que ya el edificio se está torsionando demasiado, que incluso la misma norma dice, oiga, si usted llega a estos niveles de torsión, no puede diseñarlo así, tiene que añadirle algún tipo de elementos para controlar estas deformaciones, ¿no? En cambio, el edificio de Arequipa, lo que tenía era como una irregularidad, si es que la podemos llamar así, era en planta, pero con los aisladores sísmicos, lo que sucedió fue de que el desplazamiento ya era uniforme, era un desplazamiento puro, entonces no hay torsiones en el edificio, se demuestra de que el desplazamiento es prácticamente igual para todos los puntos y el diseño se hace elástico. Esa es la diferencia entre el edificio convencional y el aislado, se hace elástico. Inclusive, yo sé que la norma restringe, pero teóricamente uno podría tener otro tipo de irregularidades en planta, en rigidez, en elevación. Sin embargo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque sabemos de que se va a comportar mal
ante los terremotos grandes. Sin embargo, si está aislado y está en un diseño elástico, lo que nos dice la teoría es de que no debería pasar nada. Incluso los primeros ensayos de aisladores de fricción que se hicieron allá por los 80s en la Universidad de Berkeley, ensayaban edificios a propósito irregulares, irregulares en masa e irregulares en rigidez. Y cuando se ensayaban, debido a la forma como estaban diseñados, de cómo se esperaba, los desplazamientos eran uniformes y las fuerzas disminuían respecto a un diseño convencional. Entonces, ahí la diferencia entre la filosofía del diseño convencional, pongámosle, y con aislamiento sísmico. Perfecto, ingeniero. Aquí hay una pregunta interesante de Ricardo, nos dice, ¿en qué radica el mayor costo de una estructura con aislamiento en la base? ¿Miembros estructurales más robustos o el costo de los aisladores o el diseño? ¿Cuál de esos tres, ingeniero? En el diseño de la superestructura no lo es tanto, puesto de que las fuerzas disminuyen si los aisladores son los adecuados. Hay un costo adicional, sí, por los aisladores en sí mismos, eso es un factor. Otro también puede ser respecto a los muros de contención, puesto de que en varios casos se necesita crear un muro de contención que se encuentre en voladizo para que los aisladores tengan el espacio para poder moverse, ¿no? Entonces, es diferente de un muro convencional de sótano que se encuentra restringido por todos los niveles de losas, mientras que un edificio aislado se tenga que generar muros emboladizos, ¿no? Que quizá tenga, si son varios sótanos, podría tener algunos niveles sí restringidos, pero sí va a llegar a un nivel de sótano que sí va a tener que estar emboladizo, ¿no? Entonces hay que generar justamente esos muros, ¿no? O si es un edificio que no tiene sótanos, hay que generarle pues este nivel técnico para que puedan estar los aisladores, puesto de que la arquitectura siempre va a buscar pues de que no haya ningún tipo de discontinuidad y para que el uso adecuado de los usuarios, ¿no? No le vamos a poner pues de que el aislador esté por arriba y genera problemas para los usuarios, sino más bien va a estar siempre a nivel para que los usuarios puedan entrar y salir sin ningún problema. Entonces los aisladores quedan por debajo y hay que generar pues este foso, ¿no? Para poder acomodar los desplazamientos.